Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Efectivamente, gracias por estar más cerca y a esta hora nos acercamos para hablar de biología, para hablar del mundo medioambiental, que dicen que no es medio ambiente, sino un ambiente completo. Vamos a ver, pero sobre todo a propósito de una serie de situaciones que están ocurriendo en el sector. Luis Carvajal, biólogo y ambientalista, nos acompaña en Más Cerca. Gracias por estar acá en vivo. Gracias por invitarme. Estar cerca de ustedes, pues. Acérquese un poco al micrófono, don Luis. Lo acercamos, Sí, exactamente. Sí. Don Luis, ¿qué expectativas tener? Estamos estrenando al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una persona conocida por su reputación como técnico en el orden de la economía, y de repente pues lo tenemos en la economía del ambiente. ¿Algunas expectativas particulares respecto a su designación? Mira, a mí como a todos nos sorprendió el nombramiento. No lo oigo, don Luis. A mí como a todos nos sorprendió el nombramiento y nos sorprendió agradablemente. En el sentido de que de repente aparece una persona que no tiene fama de corrupto, que es un técnico que todos los que lo conocemos sabemos que es un técnico bastante estricto, bastante bueno, que había tenido contacto con el movimiento ambiental, porque nosotros mismos nos habíamos reunido varias veces con él en la discusión ahora del tema del agua y alrededor de algunos de los macroproyectos que hemos estado objetando. Y aunque tuvimos una confrontación con él, con el tema de la presa de Boca de los Ríos en Sabaneta, entendemos que es una persona que entiende el sector. Fíjense que de todos... Eso es hasta mochilero. Sí, no, y fíjense que de todos los ministros que hemos tenido, del área de las ciencias naturales hemos tenido dos. Uno biólogo, que fue Omar Ramírez, sí. Y uno ingeniero que tenía que ver con asuntos de materiales y de suelo, que fue Ernesto Reina. Lo demás, un historiador, un sociólogo, un médico, un psiquiatra, un abogado, y esto, pero eso no se trata de, para mí eso no es el problema, porque no hay un área de conocimiento ambiental. De hecho, absolutamente todas las prácticas técnicas, sociales, científicas tienen que ver con el medio ambiente. Lo importante son las políticas. Seara Hatton llega a un archipiélago donde cada pequeño islote es un rejuego de poder, peleando a cuál es más corrupto, cuál puede manejar de alguna manera los permisos que se manejan en sus áreas o los tráficos de influencia, donde el área administrativa, que no ha ejecutado a esta altura de este año el 20% del presupuesto, sin embargo, ha mantenido sin pago a la inmensa mayoría de los guardaparques, ha hecho un nombramiento sobremasivo que todo el mundo se sorprendería porque ha habido un incremento significativo de la nómina y un vaciado de responsabilidades porque los parques ahora no tienen guardaparques, no tienen combustible, no tienen transporte, no tienen la logística de la comunicación, y todo esto termina implicando un ministerio incapacitado para jugar el rol que le asigna la ley. Doctor, pero esas incapacidades que tiene el ministerio, por lo que usted ha señalado, las falencias que aquí describe, ¿ocurrían antes o se dan ahora porque quedó acéfalo prácticamente con la muerte del ministro? No, han ocurrido antes. De hecho, lo que estoy narrando existía un segundo antes y existió un segundo después de los disparos fatídicos que llevaron a la trágica muerte del ministro. Es una práctica, por ejemplo, el negocio de los agregados es previo a la existencia de la ley. Y si ustedes revisan en la prensa encontrarán que ya desde el 86 había decisiones que decían que iban a parar eso. Y en el 97, y en el 99, y en el 2001, y en el 2004, y en el 2007. Y hay un déjà vu cada vez que llega un ministro, dice, estamos paralizando esto, y ahora sí, y siempre anuncian unos programas espectaculares. Pero podría Luis Carvajal citar un logro, del año y pico, o de los 2 años creo,
que fue ministro Orlando Jorge Mera. No, mira, O lo que pasó fue que con su ida a destiempo quedaron muchos temas pendientes, como Mira, con otros. Las tres cosas. Quedaron muchas cosas pendientes. Hay logros, tanto de él como de los demás, hasta de Ángel Esteve, que sería... No me diga. Podría aparecer por ahí algún logro. Hay logros, pero también... Usted es muy optimista. No, optimista Bueno, no. La verdad Ya es que Ángel no soy pasó. optimista. No, es que pero yo he aprendido, mire, cuando nosotros teníamos a Bauta como ministro de Medio Ambiente, yo dije en varios programas, varias veces, que no podía venir algo peor. Tuve que tragarme, llegó Ángel Esteve y tuve que tragarme las palabras y no lo vuelvo a repetir. De hecho, yo he hecho un gran esfuerzo tratando de encontrar lo positivo, pero sobre Orlando. Mira, Orlando logró restablecer la comunicación del movimiento ambiental con los ministros, porque el movimiento ambiental, que siempre ha sido contestatario y crítico, también siempre ha acompañado. O sea, el movimiento ambiental acompaña desde una crítica dura, directa, muchas veces muy frontal, pero siempre sobre criterios válidos, y eso no a todos los ministros les gusta. Y con Ángel Esteve había sido imposible dialogar. Con Orlando había un mecanismo directo. Orlando nunca decía que no siempre actuaba. ¿Cuál es el problema? Era el gran problema. Yo incluso el mismo día, 2 horas antes de los balazos, estaba en un programa y me preguntaban mi valoración. Y voy a repetir aquí lo que dije 2 horas antes de que le dieran los tiros. Dije, mira, se trata de una persona extremadamente afable que le ha abierto la puerta al sector ambiental, que lo escucha y siempre dice que va a actuar. Lamentablemente no siempre actúa a la velocidad que se espera ni en la dirección que se espera. Está preso alrededor de un paquetón de intereses que limitan su acción, porque por ejemplo el área financiera nunca le hizo caso a Orlando. Orlando ordenaba, como en el caso del Parque Jaragua, que se adquiriera una camioneta y no se adquiría, o se adquiría la camioneta y se le daba a un funcionario que no tenía nada que ver con los fines para los que se compraron, o tú tenías que en áreas protegidas se estaban tomando una serie de decisiones que chocaban con lo que él garantizaba. Nosotros, por ejemplo, hicimos un sometimiento alrededor de Boca de Yásica y unos permisos irregulares. Cuando hablamos con él nos dijo, no, estamos ordenando que eso se paralizara. Pero había alguna autoridad por encima del ministro. ¿Por encima del ministro? O estaba por encima del ministro porque era lo que al final ocurría. No estoy hablando en términos jerárquicos, sino en términos políticos. Y de repente, las islas políticas, cualquiera que voceó con una bandera, o cualquiera que de alguna manera estuvo vinculado Orlando a entonces fue una estrategia víctima política. de ese poder detrás del ministerio O adentro. O adentro, sí. Fue del víctima ministerio. de la fragmentación interna y de las cantidades de intereses. Por ejemplo, hay un tipo de interés en gestión ambiental que es distinto al de área protegida, que es distinto al de suelo y agua, que es distinto al de costero marino. Y en cada una hay su lógica. Creo que sería hasta agobiante para quien nos escuche en la radio, de repente empezar a dar los detalles. Pero el detalle es el siguiente. Isla de poder articulado a los poderes fácticos. Aquí el negocio de los agregados no es un negocio de camionero ni del que mete una pala. Es el negocio de gente con mucho poder y apellidos que son más anchos que la patria y más sagrados que el diezmo. Son más sagrados que la bandera y que el diezmo. Entonces, este tipo de personas normalmente los medios, por ejemplo, cada vez que yo me tocaba a Bisonó, para poner un caso, en los sitios me hacían señas para que no hablara. O sea, lo hemos vivido y lo vivimos cuando tú te das cuenta que las familias más ilustres de la República Dominicana están en el bandidaje del cheleo diario, manejando negocios que son profundamente turbios y que a veces los medios por alguna razón no les gusta. Algunos de esos poderes, de esas familias hegemónicas, le tumban el pulso al presidente en situaciones como esta. Le tumban el pulso a todos los presidentes bajo cualquier situación. De hecho, la inmensa mayoría de nuestros presidentes han sido de alguna manera instrumentalizados por ellos. Mira, todos nos podemos pasmar con muchos de los disparates que, en términos de gestión ambiental
que tuvo Leonel Fernández. Recuerden el decreto 319 que pretendía eliminar el sistema de área protegida y que fue enfrentada con mucha fortaleza por el movimiento ambiental. O de algunas de las decisiones que se tomaron en el gobierno de Danilo o en el de Hipólito. Y casi lo importante es que cuando tú buscas es que hay un hilo de beneficiarios que te responden a los mismos apellidos. ¿Por qué no se ha resuelto Valle Nuevo? Don Luis, pero... ¿Tú crees que Valle Nuevo no lo han resuelto? Porque hay ahí... No, es que los agricultores que están ahí son mano de obra de los ricos. Y ese es el poder fáctico histórico de la República Dominicana. Don Luis, pero pese a ese choque de intereses que existe en el tema medioambiental y que ahora usted describe, cuando empezamos la entrevista, usted se mostró muy optimista con la llegada de Seara Hatton como ministro. Entonces, ¿qué garantiza que con él va a ser diferente? ¿Va a ir a poder romper con esos intereses? No, yo no he dado garantía. El optimismo audaz, uno tiene que jugar entre el pesimismo de la razón y el optimismo de la esperanza. O sea, nosotros tenemos la esperanza de que con una el poesía perfil que él casi. tiene, que con el perfil que él tiene de respuestas sí. adecuadas. Y el papel del movimiento social y ambiental es estar vigilante, continuar la denuncia y decirle, mire, señor ministro, estamos aquí. Mire, esto es lo que estamos viendo. Si usted quiere contar con la sociedad, creemos un observatorio social de los problemas ambientales, porque le aseguro que en Nizao todo el mundo sabe de quién es el camión que entró hoy y quién es el CEMPA que cogió los cuartos y quién es el que... Lo conocen con nombre y apellido. Sí. Pues apóyese en la sociedad. Y si usted se apoya en la sociedad, tendrá un avance. Si usted aplica la ley, vamos a avanzar. O sea, yo no tengo yo no puedo asegurar que él lo vaya a hacer bien. Demasiadas veces la esperanza ha chocado con la realidad. La mía es la pero pero el perfil que él tiene permite cierto optimismo. Tener cierta esperanza. Que además es útil porque de vez en cuando uno tiene que tener un chingo que sea de esperanza. Porque este pesimismo permanente es un factor de depresión que da úlcera y le genera cáncer estomacal a la gente. Don Luis, hay leyes que están esperando en el Congreso Nacional que los sectores fácticos lo mantienen frenada, como la ley de agua, como la ley de los usos de plástico de una sola vez. ¿Qué es lo que está pasando con esas leyes? Empecemos porque el plástico de una sola vez se sacó de lo que se aprobó como ley de residuos sólidos, que además metió una trampa porque creó el fondo que genera, lo crea un fondo fideicomisado con el mismo manejo que la ley 67 de seguridad social, que le da poder de veto en el manejo de a los empresarios. A los empresarios, y eso es despojar a la sociedad. No nos de dimos poder cuenta resolver de un eso. problema. ¿Por qué no nos dimos cuenta cuando estaba la discusión? Nosotros nos dimos cuenta y lo denunciamos y lo peleamos en su momento, pero eso pasó como quiera. Y con las leyes, mira, ¿cuál es el gran problema de la ley de agua? Ahora mismo tú lees la ley de agua, incluso tenemos de nuevo después de que perimió la que estaba en el Congreso, tenemos una nueva versión ahora elaborada por el MEPIT, que cuando tú la lees, la aplaude, pero cuando te vas a los detalles, descubre que el diablo vive en esos detalles. 3 detallitos, por ejemplo, que la gente desconoce. ¿Pero por qué es tan complicado? Te voy a explicar porque quieren abrir un espacio para la privatización. Porque esta ley de agua, por ejemplo, te redefine el concepto de dominio público y lo que te da después en concesión es el dominio público, pero te permite utilizar el recurso que es el agua, que la Constitución dice que es inalienable, imprescriptible, inembargable, como herramienta de pago, porque tiene un artículo donde te dice que puede ser garantía y te lo repite varias veces. Y cuando tú cruzas eso con lo que te dice la ley 47 2020, que es la de alianza público-privada, o tú te vas a la ley del fideicomiso, tú vas a encontrar artículos que operan sobre la forma en que estos bienes que terminan... Pero para entender eso de que existe la posibilidad de privatizar el agua. Hay que leer la ley. Y no, cuando hablamos de privatizar, no nos estamos refiriendo a que se nos cobre por el agua que sirve la CAS o INAPA, no, es más. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando se abre la posibilidad de que el agua se privatice? ¿A qué nos referimos? Estamos hablando de que pueda transferirse el dominio público del agua al sector privado y que ese dominio público tiene bien incluso... Que esa INAPA, que esa CAS, que esa Cora de la Vega... INAPA es el Estado, lo que pasa es que te habla de otros actores. Y entonces ocurre que... ¿Y mediante qué figura? ¿Fideicomiso? No. Oye, ¿cuál es la figura? Oye, tú primero redefines el dominio y luego puedes utilizar... Yo te doy concesiones para que tú gestiones
pero yo te permito manejar, no la concesión como acto jurídico, sino el recurso como bien, es decir, el agua como instrumento de pago porque es garantía. Y si es garantía porque es propiedad, nadie puede poner en garantía lo ajeno. Y esto tiene, sin embargo, una serie de artículos en otras leyes, que no es la ley de agua, que basado en este concepto te permitirían y garantizarían no solamente la inviolabilidad de eso que ahora es propiedad. Que ahora es propiedad del Estado. Por esa, no, que sería propiedad si se hace la transferencia. Es por eso, o sea, nosotros estamos advirtiendo de una enorme trampa. Cuando tú ves la ley minera y ves que la ley minera da derecho prioritario al uso del agua a quien tiene la concesión, y te lee el marco de la concesión, tú descubres que ley minera, ley de APP, ley de fideicomiso y ley de agua, en conjunto implican una trampa para privatizar el agua, o sea, para romper el carácter patrimonial, porque volvemos. Pero eso sería inconstitucional. Es inconstitucional, pero cuando tú creas una red de que es lo que se averigua el caso, cuya referencia es una y otra, y la gente entonces además lo empieza a ver, y los poderes lo apoyan y lo empujan, porque yo quiero volver de nuevo. ¿Por qué pasó, por ejemplo, le quitaron la posibilidad de manejar los recursos a los municipios y lo ponen en manos de un consejo que maneja el CONEP? Es quien está a la cabeza en la ley de residuos sólidos. ¿Sabes por qué eso pasó? Porque eso, cuando tú lo empiezas a discutir, tiene todo el apoyo de los factores fácticos. Tú haces un evento en Pucamaima y te paró el tipo de que habló por el sector empresarial, el que habló por qué sé yo qué. Y algunos de los representantes, incluso laborales, que están en los sitios, que no estudian, que no están metidos en esta cosa, que se han sobreburocratizado, terminan actuando como súcubos de esos poderes y actuando en su propia contra. Porque mucha gente se ha convencido incluso de que eso es así y debe ser así. ¿Qué ocurre? Que cuando nos quiten el agua, la privatización del agua hace que el agua escasa, que el agua sucia sea más rentable, porque si hay agua suficiente, si a ti te llega el agua limpia por tu tubería, tú no comprarás agua. Claro. Entonces, el negocio del agua está en que haya poca, en que no tenga calidad. Por lo tanto, la degradación continua de nuestros ecosistemas productores de agua, la contaminación del agua circulante, termina siendo beneficioso para quienes quieren apropiarse del negocio. Un gran negocio. Y eso le da en la madre a una visión de Estado. Entonces el país no ha definido una política clara de agua. Por eso es que y quiero volver sobre el ministro, porque empezamos hablando del ministro y nos fuimos. Yo creo que por lo menos esta parte que estamos discutiendo aquí, el ministro lo tiene la entiende bien, claro. la entiende lo bien. Entiende bien y en algún momento la ha enfrentado. Por último, don Luis, tenemos una barcaza desde hace años que es una planta generadora de electricidad en la margen del río Ozama. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes los ambientalistas? ¿Por qué es que esa barcaza no hay manera humana de moverla de ahí? Mira, cuando mucha gente cree que se está protestando ahora. No, eso es bien. Cuando esa barcaza se instaló hace más de 33 años, el movimiento ambiental, del cual yo formaba parte, no tenía cana todavía ni... ¿verdad? Te gateaba, yo me acuerdo. Nosotros protestamos y la explicación que dio el presidente Joaquín Balaguer fue la siguiente. Tenemos una situación crítica de la energía y esto está ahí temporalmente. De hecho, siempre se dijo que era provisional. Y era una provisional que iba de 6 meses a 2 años. Tiene 33. Se ha quedado todo el tiempo. Cuando empezaron las quejas por las vibraciones, por la... los problemas de siempre se decía que se iba a quitar y han habido 9 órdenes para trasladarla. Pero ¿por qué no se traslada? ¿Qué poder hay detrás? Ahí voy. Cuando tú te metías en la discusión, y tú vas a decir una discusión que viví en un tribunal, en uno de los tantos procesos peleando con esa pandemia, pero ahí está el Timbeque, sí. El Timbeque se instaló mal instalada a principios del siglo pasado. Cuando esta llega, llega no solamente en un momento en el que ya se entendía, es que el tipo de combustible que tenía originalmente, la nueva es mucho mejor que esta, es mucho menos contaminante, pero carajo, si usted la quiere instalar, cumpla con la ley. La ley te dice que para instalar una herramienta de este tipo tú tienes que seguir un procedimiento y eso se evadió. ¿Sabe por qué se evadió? Porque había una decisión del Ministerio de Medio Ambiente del 2017 para que se fuera.
que ya tenía una prórroga que venía del 2016 y hubo una decisión de Bauta y hubo una decisión de Domínguez Brito, que incluso no solamente puso plazo. Yo recuerdo que Domínguez Brito hizo un descenso acompañado de una parte del movimiento ambiental allá y se reunió con la gente de la zona y le dijo, no, esto no va a durar aquí, tiene un plazo de 1 año porque no hay urgencia. Vino Ángel Esteve y eso se paralizó. Y cuando se dio el cambio de gobierno, que venía la nueva barcaza, el ministro mandó una nota de prensa que decía que le estaba negando el permiso. Pero en realidad la decisión lo que hacía era darle una autorización por 1 año a la nueva. Se quedó la nueva y la vieja. La nueva no ha pasado por ningún documento y no deben estar ninguna de las dos ahí. No pueden estar porque están en el cañón de un río, por debajo de donde están las poblaciones. Gracias, don Luis Carvajal, biólogo, activista social, activista medioambiental. Con usted siempre hay que poner unas segundas partes. Así es. Pero vamos a esperar. Sí. Y que no sea como el Quijote, que las segundas partes siempre sean buenas. No, serán buenas. Gracias por acompañarnos. Seguimos más cerca. A nivel Rosario, más cerca.